Bien, entonces estamos hoy en 28. Demasiado pegada. Estamos a 28 de octubre de 2022 en ecología. Recordemos que es ecología de las licenciaturas en química y en ingeniería bioquímica industrial. O sea, no es un curso de ecología. No es para biólogos, no es para ecólogos, porque por ahí esto puede dar lugar a interpretaciones inapropiadas, inadecuadas, porque de lo que se trata es de que profesionales de estas dos disciplinas, de esas dos actividades profesionales, muy relacionadas con la industria química y con la industria bioquímica, una industria mucho más amplia que solamente la industria química, la industria farmacéutica, la industria de los alimentos, la industria de otros productos que se elaboran a partir de fuentes materiales o fuentes de materiales diversos, tanto biológicos como no biológicos. Eso es el caso de la ingeniería bioquímica industrial. Se usan seres vivos, se transforman los seres vivos o los productos de los seres vivos en las actividades industriales de la ingeniería bioquímica. Y esas actividades industriales utilizan materiales de la naturaleza, los transforman, elaboran los productos que usamos las personas en las sociedades actuales, y en el proceso se producen diversos sustancias incluso, o cambios incluso no químicos sino físicos en el entorno, los cuales tienen efecto en el ambiente en el cual se encuentra la planta industrial, o quizá no la planta industrial, sino en el lugar del cual provienen los materiales que usa la planta industrial para sus procesos y la elaboración de sus productos. En ese sentido, la actividad humana, mediante la química, las actividades humanas que usan el conocimiento de la química para hacer cosas, y las que pueden ser en la industria química, en la industria de generación de productos químicos, o en la industria de este ámbito, pues tiene efectos en los entornos naturales, y esos efectos incluso, por lo tanto esas actividades están legalmente reguladas en los países, incluso a nivel internacional. Entonces, esto es lo que contiene este tipo de, o el conocimiento relacionado con este ámbito, es el que compone o el que conforma el programa de este curso. Por lo tanto, no es un curso de ecología. Sí les recomiendo que más adelante busquen ustedes, ya sea de manera formal, escolarizada, otros cursos sobre ecología o de ecología, o incluso infórmense, documentense. Hay un montón de fuentes de información bibliográfica, e incluso no solamente bibliográfica, sino en otros formatos de almacenamiento de información actuales, más actuales que los libros, que son muy antiguos. Y me refiero incluso como libros a los rollos de papiro, por ejemplo, algunas de las primeras versiones de lo que podríamos llamar hoy en día un libro. Entonces hay mucha información útil para poder usar este conocimiento para estas actividades.
Y ese es el ámbito de este curso. No es un curso de ecología, ya lo dije, y se requiere manejar entonces diversos, más allá de solamente los conceptos estrictamente de la ecología, los cuales son del ámbito del conocimiento y actividad profesional de biólogos, por ejemplo. Pero es posible que profesionales de la biología, investigadores o docentes de la biología, no manejen estos conceptos no relacionados con la industria. Manejan con mucha experiencia, tal vez con mucha experiencia, todo lo relacionado con la ecología estrictamente, como que es la ecología. La ecología es el estudio de la relación, y lo agregamos así, la relación seres vivos en función del entorno o el ambiente. A es ambiente, B son los seres vivos. Esta relación ambiente-seres vivos es lo que estudia la ecología. Y lo pongo así formado en una función, porque una función es una relación entre cantidades, entre cosas que se pueden cuantificar. Y de hecho, esta relación nos describe lo que estudian los ecólogos, que no solamente la relación que existe entre organismos y su entorno, sino incluso de esto depende el objeto de estudio específico. Esto es un fenómeno, un proceso, y algo que sucede, un suceso, y eso sucede en un lugar específico que es el ecosistema. El ecosistema es la estructura más grande, objeto de estudio de la ecología, porque en el ecosistema existen seres vivos, materiales, digamos que está relacionado con la química entonces, pero también fenómenos y cosas de la física, e incluso no cosas de la física. O sea, algo que existe en la naturaleza que es objeto de estudio de la física, pero que no es material. Por ejemplo, la luz. La luz no tiene materia, entonces no es material, no es algo químico, sino que sería algo físico. Vamos a ponerle aspectos físicos. De los seres vivos, pues, la unidad básica de los seres vivos, la unidad básica en biología es la célula. Todos los seres vivos están formados por células que utilizan esa materia, esa energía dentro de ellos mismos. Están conformados por materia y energía, un factor físico, un aspecto físico, una cosa física, y todo eso está relacionado y está transformándose en el tiempo de manera regulada, de manera que parece ser constante. No es constante, pero parece. A eso, por eso le llamamos a eso células con una serie de transformaciones más o menos constantes, pero dinámicas, cambiantes, entre ciertas magnitudes de valores cuantificables, cantidad de materia, cantidad de energía, tipo de materia, tipo de energía, que está constantemente cambiando y teniendo aumentos de materia, disminuciones de materia, aumentos de energía, disminuciones de energía, pero la materia no aumenta infinitamente, sino que llega a un límite, a un valor determinado máximo, y también a un valor mínimo, porque si se sale, el ser vivo deja de estar vivo, se muere. Incluso las células se pueden llegar a morir por eso. Un exceso de materia, una deficiencia de materia, un exceso de energía, una deficiencia de energía. Entonces, en eso
En ese intervalo de valores de materia y energía, la célula se mantiene viva, sea una o sean muchas, colaborando entre sí, formando tejidos, por ejemplo, órganos. Cuando tenemos organismos conformados por muchas células que funcionan coordinadamente. Y esa función coordinada al interior de cada célula y células entre sí es a lo que llamamos a este pseudoequilibrio o equilibrio dinámico. Incluso en español se llama estado estacionario, en inglés se le llama steady state, es lo que llamaríamos homeostasis. Estasis significaría estático, no cambio, pero ya dijimos que sí es un cambio, pero en cierto intervalo de valores de todo esto de materia y esos aspectos físicos. Ahora, esta es la unidad biológica básica de la célula, pero la unidad fenomenológica básica de los grandes sistemas biológicos donde viven muchas células es la especie. La especie, diríamos que es la unidad de los sistemas ecológicos o de los ecosistemas, es lo mismo. Sistema ecológico o ecosistema, lo mismo de la especie. Y la especie son células que comparten, el genoma. Con ciertas características. Ese compartir el genoma les permite llevar a cabo una de las características básicas de las células como cosas vivas, que es la reproducción. Se deben poder reproducir entre sí células, compartir genoma y formar células iguales, vamos a decir, organismos o seres vivos iguales. Eso sería la unidad básica, que es la especie. Ahora, no vive una célula sola de una especie, sino que viven muchas células de una misma especie o organismos formados por seres vivos formados por muchas células, viven junto con otros organismos iguales formados por el mismo tipo de muchas células. Decíamos que tenemos organismos unicelulares o una sola célula, como las bacterias, o también organismos multicelulares, como nosotros, que estamos formados por muchas células. Y si somos de especies diferentes, pero vivimos en el mismo lugar, en el mismo ambiente, entonces conformamos una población. La población es la unidad básica funcional del ecosistema. La unidad básica estructural serían los organismos, los seres vivos de cada especie, las especies que viven en un lugar. Y esa es la unidad básica funcional, la relación especies-entorno, porque seres vivos, al menos de una especie en un entorno, forman una población. Pero cuando uno se asoma a un lugar donde hay seres vivos, se encuentra con que no hay solamente seres vivos de una sola especie. Encontramos seres vivos que viven en el mismo lugar, pero de entrada la diferencia entre unos y otros va a ser el genoma. Por lo tanto, son especies diferentes. Por lo tanto, entonces, en un ecosistema puede haber más de una población. Una población, por población nos referimos a una especie, a muchos de una sola especie. Cuando tenemos, entonces, varias poblaciones, pasamos al concepto de comunidad. La comunidad ecológica, la población ecológica son organismos de una misma especie en un lugar.
no lo confundamos con el concepto humano de población. Población en el sentido humano tendría dos significados. A veces es sinónimo de pueblo, pueblo, caserío, ciudad, mega ciudad. Como la Ciudad de México se dice que es una mega ciudad, donde se habla, es una población, es la Ciudad de México. O quizá hablemos, no, es que la población es la mega ciudad. La Ciudad de México, sí, pero la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México. De hecho, hace como 100 años más o menos, la Ciudad de México era una ciudad que terminaba en la colonia Roma, hacia el sur. Ahí se acababa la Ciudad de México. Y ahí preguntó, bueno, ¿y Coyoacán? Iztapalapa, Culhuacán, Iztacalco, sean pueblos, poblados, poblaciones que están más allá de la Ciudad de México. Hace 100 años. Llegué a tener una reproducción de un mapa de esa época en casa de Zapaz. ¿Sí? Y cuando lo vi, yo quedé así, ¿qué onda con esto? Sí, ahí terminaba la ciudad hacia el sur, hacia el este, no recuerdo dónde, más o menos por donde está el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, donde estaba la estación del ferrocarril que iba a Veracruz, a Puebla y a Veracruz, ahí estaba. De hecho, de ahí, por eso la estación del metro y del metrobús que está junto a la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama? San Lázaro. Era la estación de ferrocarril de San Lázaro. Pero la gente que vive en la Ciudad de México se reproducía y además venía gente de otros lugares, de otras poblaciones, iba a la Ciudad de México y había que construir nuevas viviendas en las orillas de la ciudad y la ciudad fue creciendo. Y fue comiéndose las poblaciones o poblados, pueblitos, caseríos, etcétera, alrededor, que estaban separados a veces por ecosistemas, a veces no por ecosistemas, sino por campos de cultivo o campos de producción pecuaria, o sea, ganadera, de un pueblo de otro pueblo, un poblado de otro poblado, un caserío de otro caserío, estaban separados por espacios del terreno que se estaban usando para producción, para actividades humanas productivas. Entonces se fueron sustituyendo por zonas habitacionales. Y así creció la ciudad a como estamos hoy en día. Y ahora no llegamos a Cuernavaca porque se atraviesa la Sierra de la Cruz. No llegamos a Toluca porque se atraviesa la Sierra de las Cruces. Tratamos de llegar a Querétaro porque a pesar de que está la sierra en la parte norte de la Ciudad de México, pues se ha ido poblando. Y hay casas en las cumbres de las estructuras geológicas, de los cerros y las montañas. El lago que ocupaba este lugar lo secamos. Hemos cambiado el entorno, hemos acabado con ecosistemas completos. Las actividades humanas alteran, perturban los ecosistemas. Formalmente un ecosistema, la definición que podemos dar de un ecosistema, lo tenemos en el documento titulado ecosistema.pdf. Dice, son comunidades de organismos y su entorno no viviente. Un ecosistema es entonces, son los seres vivos y el ambiente, pero con lo que hay ahí que no está vivo, que puede ser químico o puede ser físico. Químico, los materiales, los minerales, los materiales químicos naturales, que pueden ser orgánicos, pueden estar formados por carbono. Puede haber carbón mineral, por ejemplo, en la zona. No orgánicos, pues granito, todo lo que sea, todo el material que está conformado por diferentes compuestos químicos distintos, inorgánicos diríamos. Y
varias poblaciones, de hecho varias comunidades. Entonces, dependiendo de lo que hay es que los organismos pueden sobrevivir. Eso fue lo que descubrió Charles Darwin en su viaje alrededor del mundo, en el buque de la Marina Real Británica, la Beagle, HMS, creo que era His Majesty's Ship, creo que era rey y vivía entonces, ahora no sé, no me acuerdo, no sé quién vivía, quién reinaba en la Gran Bretaña en los tiempos de la expedición del Beagle alrededor del mundo. Y él observó eso, que dependiendo de lo que había en cada lugar eran los organismos que ahí vivían. Entonces, aparentemente existía, él se dio cuenta que existía una relación entre los organismos y lo que había ahí para comer o para vivir. Y dependiendo de que pudieran, por ejemplo, utilizar esos materiales naturales biológicos para nutrirse, podrían sobrevivir, si no, morirían de hambre. Quizá incluso, por ejemplo, en cuanto a las plantas fotosintéticas, porque hay plantas no fotosintéticas, ¿sí? Hay plantas que por diferentes procesos o no hacen fotosíntesis o hacen muy poca fotosíntesis. Incluso algunos que ya no hacen fotosíntesis no son plantas. Por ejemplo, hubo un tiempo que a los hongos se les clasificó junto con las plantas, pero los hongos no son plantas, son hongos. No tienen clorofila. Pueden vivir junto con plantas, esos son los corales. O aunque no son hongos, son otro tipo de organismos que viven con los cuales son unos protozoarios, son unos animales que viven junto con las plantas y las plantas nutren, las microplantas, son microplantas, hacen fotosíntesis y entonces proporcionan nutrientes al animal que construye un exoesqueleto, que es lo que construye el coral, el esqueleto coralino. Si se mueven las plantas, se mueve el animal, si se mueve el animal, se mueven las plantas. Son ecosistemas muy complejos. Que se transforman en los procesos, su genoma se transforma en el proceso de reproducción por factores ambientales, físicos y químicos, y si esos cambios en el genoma afectan su funcionamiento y no se pueden reproducir, mueren y desaparecen, se extinguen esas especies. Si los cambios en el genoma dan lugar a algunas ventajas en unos organismos sobre otros, entonces quizá utilizan mejor lo que existe en el ambiente para su nutrición, para su crecimiento y su reproducción, y entonces sobreviven preferentemente sobre otros y quizá puedan provocar incluso la muerte y extinción de otras especies. Los ecosistemas cambian en el tiempo de manera natural. Y estas son todo lo que produce cambios en la naturaleza, en física le llamamos fuerza. Entonces podemos hablar de fuerzas ambientales, que a su vez son fuerzas evolutivas. Son las que llevan a que los ecosistemas cambien en el tiempo. Entonces, por ejemplo, un arrecife coralino tiene cierta forma, cierta estructura física que permite que habiten ahí cierto tipo de organismos y no otros. A esta relación incluso entre organismos y el ambiente y entre organismos entre sí, que colaboran o se comen unos a otros, también le llamamos estructura ecológica. Entonces la estructura ecológica no es solamente la forma física del ecosistema, sino cómo se relacionan los organismos dentro de esa estructura física, cómo son los procesos que se dan entre organismos y el entorno. Entonces, la estructura ecológica no solamente es física, sino que es, vamos a decir, inmaterial, porque son procesos que tienen cierto orden. Por estructura del ecosistema, definimos entonces las relaciones entre especies, es decir, poblaciones distintas en el ecosistema, y con el entorno, relaciones entre especies y el medio. Escribo medio porque es más cortita, termino más rápido. Que si escribo el entorno, peor si escribo medio ambiente. ¿Sí? Okay.
Entonces, la estructura ecológica son las relaciones entre las poblaciones de especies, entre ellas y con el entorno. Eso lleva a que si un organismo se está comiendo a otro, pues está cambiando la estructura del ecosistema. Si una especie se reproduce y produce muchos individuos de su misma especie, está modificando la estructura del ecosistema. Los seres vivos modifican a los ecosistemas. Fenómenos no biológicos y fenómenos no de los organismos, de su funcionamiento, sino fenómenos naturales, ambientales, como cambios en la iluminación debido al ciclo día-noche, pueden provocar cambios en el entorno, porque pueden provocar cambios en los organismos. Por ejemplo, hay plantas que responden a la presencia de luz solar, por ejemplo, como el girasol. Hay otras plantas que cuando reciben luz se abren y tienen plantas que tienen flor, las flores se abren. Algunas se abren debido a la luz y otras se abren debido a la concentración de agua, a la humedad. Eso quizá entonces permite que se posen sobre los órganos reproductivos de las plantas insectos para alimentarse de lo que tienen las plantas. Si la flor no está abierta, el insecto no puede entrar. Si la flor está abierta, entonces sí puede entrar. Entonces, para que esté disponible el nutriente para ese insecto, la flor tiene que estar abierta. Si no está abierta, el insecto no se alimenta. Si no se alimenta, se muere. Si se muere, se afecta la estructura del ecosistema. De hecho, las plantas, conforme pasa el tiempo, van creciendo, y las plantas verdes, las que se alimentan de luz, crecen hacia donde está la luz. A este fenómeno se llama fototropismo. Entonces, en el tiempo, los componentes de los ecosistemas, los componentes de la estructura de los ecosistemas, cambian debido a aspectos físicos, como la presencia de luz, a aspectos químicos o físico-químicos, como la cantidad o concentración de agua, por ejemplo en fase de vapor, quizá de agua líquida, agua en fase líquida. Entonces, los organismos modifican el entorno, pero el entorno también modifica los organismos y los ecosistemas. Por lo tanto, los ecosistemas son dinámicos, no son rígidos, no son estáticos. Y hay tantos organismos, tantos individuos de una especie y tantas especies o poblaciones en una comunidad, como materia y factores y aspectos físicos haya en el entorno. Mientras más materia haya, es entonces posible que haya más individuos y más poblaciones. Decimos que es más rico el ecosistema, no porque haya necesariamente más individuos de una especie, sino porque hay más especies distintas en un mismo lugar. Se dice que un ecosistema es pobre cuando tiene pocas especies, pocas poblaciones. En cambio es rico cuando tiene muchas poblaciones, muchas especies. Eso depende, dijimos, por ejemplo, de la luz, que puede ser en el periodo de un día o circadiano, o puede ser en periodos más largos, quizá de un ciclo completo anual, en el cual la cantidad de luz varía, sobre todo cuando uno se aleja del ecuador, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por ejemplo, en las zonas ártica y antártica, bueno, como vimos en México decimos ártico arriba, antártico abajo. Si estudiamos quizá estudiando en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, lo manejaremos al revés. Y allá suelen manejar un tanto al revés el hemisferio y el globo terráqueo. Se ponen arriba el sur, abajo el norte. Es lo mismo. Es indistinto. Mientras uno sepa para dónde, está bien.
Por eso en la actividad que hicimos el miércoles pasado, había que ubicar la posición sobre la Tierra del cuadrante. Había que orientarlo. No se hace nada más hacia lo loco. Hay entonces en este documento, que es el ecosistema, una serie de actividades que es que cuando las realicen, recuerden, realicen las actividades, entregan informes o reportes o ensayos semanales, y eso es uno de los instrumentos que utilizo yo para su evaluación global. La evaluación global, haciendo un paréntesis en cuanto a la temática ecológica y más bien en cuanto a la temática del curso, la parte administrativa, la evaluación global, que es la que va finalmente a su Cardex, se hace en este curso con la escala WAM oficial, MBBSNA, para obtener sus créditos y poder continuar sus estudios y llegar a obtener su certificado para luego titularse. Los créditos los obtienen si acreditan, si obtienen en la evaluación SP o MB. Si en todo el proceso del curso hacen un buen desarrollo en sus evaluaciones parciales, vamos a obtener alrededor de 3 evaluaciones parciales, les estaré revisando con tiempo cuáles y cómo serán las evaluaciones parciales. En la evaluación parcial yo lo que hago es evaluar cómo están usando los conceptos ecológicos, la información ecológica para hacer cosas, cómo están usando para hacer. Y entonces están aprendiendo lo que necesitan de la ecología. No los nombres, sino el uso de los conceptos. ¿Bien? Entonces sí, estarán aprendiendo ecología, y si aprenden mucha ecología y lo manejan muy bien, pues la evaluación será un MB. Si lo manejan bien, no tan bien, pero bien, será entonces una B. Si es lo mínimo, lo suficiente para que digamos, ok, sí, manejan y son capaces de usar la información ecológica o sobre ecología e impacto ambiental para seguir, para más adelante desempeñarse como químicos o ingenieros bioquímicos en la actividad profesional, pues será una S. Están suficientemente calificados para continuar. Si no, entonces no se les puede acreditar eso para su plan de estudios, y entonces la evaluación será una no acreditada, NA. ¿Bien? No es numérica entonces la evaluación. La evaluación es cualitativa, no cuantitativa. Aunque para la línea de profesiones es muy subjetivo, es la manera más objetiva de poder evaluar si una persona puede hacer algo o no. Me parece más objetivo que decir que tienes un 8.9. ¿Y por qué no un 9.0 o un 9.1? ¿Qué diferencia hay en cuanto al manejo de esta información para hacer cosas, qué diferencia hay entre un 8.9 y un 9.1? Me parece extremadamente subjetivo desde el punto de vista de la capacidad de una persona para hacer algo con lo que sabe, con lo que conoce. Bien, bueno, eso cierro este paréntesis de la información respecto al manejo administrativo para la evaluación. Si hay mucha actividad de una especie, de una población en un ecosistema, puede darle al traste, puede destruir el ecosistema incluso, que sería algo que llevaría a nivel local a la desaparición de otras especies, por ejemplo, que es lo que hemos hecho los humanos en muchos lugares de la Tierra. Somos una especie biológica. Surgimos, nos formamos por evolución biológica, por mutaciones del genoma, por la selección del ambiente de ciertas características que nos permitían seguirnos reproduciendo en el este de África hace aproximadamente 200 o 300 mil años. Y usábamos lo que había para comer y sobrevivir. A veces cadáveres, a veces semillas, raíces, comemos de todo. La evidencia paleontológica sugiere que somos omnívoros. La evidencia bioquímica sugiere que necesitamos de todo para vivir sanos. Como nutrientes, necesitamos diferentes fuentes de materia. No solamente materia vegetal.
no solamente materia animal, necesitamos de las dos, incluso otras que no es ni animal ni vegetal. Necesitamos cloruro de sodio, necesitamos yodo para vivir sanos. Deficiencias en alguno o excesos en alguno de estos materiales, sustancias químicas, pueden llevar a enfermedad, a pérdida de la homeostasis y quizá a la muerte. Y vivimos más o menos en cierta homeostasis ecológica mientras nos desempeñamos en el noreste de África, que fue donde aparentemente surgió el Homo sapiens. Cuando fuimos buscando más materia en otros lugares y nos fuimos desplazando sobre la superficie de la Tierra, llegamos a ocupar hoy en día los 5 continentes. Nos formamos en África, pero de ahí pasamos a Asia, de ahí hacia Europa y hacia Australia y el resto de las islas del Pacífico, y luego hacia el continente americano. Y tiempo después, al menos en estancias temporales, en el Antártico. Y hay gente viviendo, hay personas viviendo en lugares, en habitáculos, en habitaciones, podemos decir poblados, que son fijos. Ahí están los poblados, pero la gente va y viene. Yo no conozco o no sé de nadie que viva ahí viva toda su vida. No lo sé. Realmente no lo sé. Tal vez lo haya, alguien que ahí vive todo el tiempo. La mayoría de la gente que trabaja en el Polo Sur va y viene. Un poco como hace poco más de 50 años, 60 años, 1961. Finalmente, la primera persona salió de la Tierra a tratar de vivir afuera, pero nada más estuvo hora y media y regresó. Yuri Gagarin, 12 de abril de 1961. Con el tiempo hubo otras personas que se mantuvieron más tiempo afuera, e incluso algunos llegaron a estar hasta 10 días fuera de la Tierra viviendo, pero tuvieron que regresar. Es más, estuvieron en otro mundo, en la Luna, pero como no hay nutrientes allá, no hay aspectos físicos como aire que respirar, tuvieron que regresar. Al menos vivieron 10 días fuera de la Tierra. Poco después, en esos mismos años de la década del 70, pues hubo grupos de 2, 3, 4 personas viviendo ya varias semanas o meses fuera de la Tierra, pero iban y regresaban. Desde hace 22 años hay gente viviendo todo el tiempo. Hay un habitáculo donde permanentemente hay gente viviendo ahí, como en el Antártico. En la órbita terrestre baja, alrededor de 400 kilómetros separados de la superficie de la Tierra, hay una estación a la que la gente llega, vive varias semanas o meses, pero tienen que regresar a la Tierra. Aunque reciben luz del sol y ya están produciendo plantas para comer, allá, pues no sabemos de nadie que se haya quedado a vivir ahí. Lo más que han estado ha sido alrededor de un año, un poco más de un año, un poco menos de un año, 2, 3 personas de corrido. Hay quienes han ido y regresado varias veces, han estado varias veces y han acumulado varios años o más de un año de vivir en el espacio, pero como cuando uno va de vacaciones. Sí, uno está feliz cuando está de vacaciones, pero uno tiene que regresar a trabajar. Y bueno, allá es al revés, van a trabajar y regresan a vivir. A seguir trabajando aquí en la Tierra. Quizá algún día podamos vivir en otro mundo permanentemente y reproducirnos ahí y hacer poblaciones, pero no habrá ecosistemas porque no son naturales. Habrá algo semejante a ecosistemas que tendremos que construir para darle forma a cómo ha sido la Tierra a lo largo de la existencia de la vida en la Tierra, 3.500 millones de años. Y a ese fenómeno le llamamos terraformación. Sería un objeto de estudio de la ecología al estilo de este curso.
porque se requerirá actividad de químicos, de ingenieros bioquímicos, de ingenieros civiles y otros. Bueno, que tengo que tener la terraformación. La terraformación es darle forma a otro mundo, la forma necesaria para que haya vida como en la Tierra. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de terraformar Marte. Ahí el problema es que Marte es la tercera parte de masa de la Tierra y entonces la gravedad marciana es la tercera parte de la fuerza con la que atrae las cosas. Marte tiene la tercera parte de la fuerza de la gravedad terrestre y el problema es que eso hace que algunos gases escapen más fácilmente. ¿Hay atmósfera en Marte? Sí, pero su densidad es 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. No hay suficiente gas. Y de hecho ni siquiera hay oxígeno, hay dióxido de carbono. Arriba del 90% de la atmósfera de Marte es dióxido de carbono. Bueno, hoy en día podría haber plantas, podrían estar usando el dióxido de carbono para fotosintetizar, llegar a la luz del sol, poder haber fotosíntesis, podrían estar liberando oxígeno. Habría que revisar, ahorita no lo recuerdo, cuál es la energía cinética del oxígeno y ver si es menor a la velocidad de escape de la gravedad marciana. Porque si la energía cinética del gas de oxígeno es mayor que la velocidad de escape de la gravedad marciana, pues el oxígeno que producen las plantas se va a escapar al espacio y no va a haber oxígeno para que vivan organismos aerobios, es decir, que necesitan el oxígeno para su metabolismo homeostático. Sí podrá haber plantas, pero no podrá haber animales, por ejemplo, ni siquiera microscópicos porque utilicen oxígeno para respirar. A lo mejor sí los que utilizan azufre para respirar, como las bacterias sulfurosas que hay en la Tierra. Lo que pasa es si déjame encontrar un microorganismo ahí. Será descendiente de los organismos que se formaron en Marte hace no sé cuántos miles de millones de años, sobrevivieron a los cambios ambientales naturales en Marte. Quizá muchas especies se extinguieron porque los ecosistemas se transformaron por factores naturales. Marte se secó, actualmente no se ha identificado de manera verificada agua líquida. Hay evidencia que sugiere que pudiera haber agua líquida en Marte, pero no está confirmado que ahorita haya agua líquida en Marte. Hay agua en fase de vapor, sí, y luego precipita, forma hielo, el proceso de sublimación, depositación, no hay evaporación ni condensación de vapor de agua. El fenómeno de cambio físico es distinto, físico-químico es distinto, sublimación, depositación, y si hay organismos que puedan utilizar el agua de esa manera, en este tipo de cambios, podrá haber ecosistemas naturales en Marte. Pero hasta ahorita la respuesta es, a la pregunta, ¿los hay? La respuesta es, nadie sabe. No sabemos. Por eso están investigando Marte allá científicos norteamericanos y de otros países. Entre eso había mexicanos, pero ya se murió, el doctor Navarro, desafortunadamente falleció, ahora con la pandemia, y él formaba parte del equipo de científicos que están averiguando si hay ecosistemas en Marte, es decir, si hay seres vivos ahorita en Marte. Podría ser un ecosistema muerto, destruido. Quizá hubo ecosistemas y lo que hay son restos de ecosistemas, si es que existió vida en Marte previamente. Bueno, continuemos con nuestros ecosistemas terrestres. Bueno, un lugar que ocupa una especie, los individuos de una especie en un ecosistema es un nicho. Entonces, un nicho es una ocupación, no un lugar, no es un lugar, no es un espacio físico, llamemos de ocupación, es una oportunidad que sí tiene relación con algún espacio físico, pero que requiere la presencia de otros aspectos físicos que no necesariamente son espaciales.
sino que tiene que ver con lo que haya de aspectos físicos. Por ejemplo, la presencia de luz, la presencia de calor, que permita que en esa parte estructural del ecosistema, que recordemos que la estructura del ecosistema no es solamente su forma física, sino incluso la forma inmaterial de la relación entre componentes del ecosistema. Eso es un nicho. Cuenta con un componente físico, espacial, pero también inmateriales. Las relaciones entre ambiente y organismos, entre organismos entre sí, en el tiempo. Eso es un nicho. Digamos que sería una ocupación espacio. Suena como a física einsteiniana, relativista. Espacio temporal disponible para que alguna especie o población la utilice para vivir. Entonces hablamos de nicho como una ocupación espaciotemporal disponible, donde hay elementos materiales, y no me refiero a específicamente a elementos químicos, elementos materiales. Por supuesto, sí, conformados por elementos químicos y compuestos químicos formados por elementos químicos. Y eso es importante, porque no es tanto la presencia del átomo de los elementos químicos, sino en qué manera se encuentran. Oxígeno, ¿hay oxígeno en Marte? Sí. Hay carbonatos, hay óxidos de hierro, hay aparentemente compuestos de azufre oxidados. ¿Hay oxígeno en Marte? Sí, efectivamente, pero no nos sirve para la respiración aerobia. No sirve para la respiración aerobia. Tiene que ser, para que sea útil para la respiración aerobia, tiene que ser oxígeno en forma diatómica. Y entonces servirá para la anaerobiosis, no, para la aerobiosis. Y puede suceder que haya más de una población, más de una especie que pudiera usar ese nicho. Entonces se da el fenómeno de competencia. Y a veces una especie impera sobre otra y provoca la salida o la desaparición, puede ser por extinción o por desplazamiento de una de las dos especies. O pueden coexistir, siendo una la dominante sobre la otra. Por ejemplo, que se alimenten de la misma fuente de nutrición. Están compitiendo por la misma fuente de nutrientes. O por el mismo factor, por el mismo aspecto físico, la luz. Las plantas compiten por la luz. Se van entremetiendo las hojas de una y las ramas de una entre las ramas y las hojas de otra. Compiten por la luz, compiten por el agua. La presencia de luz es un nicho. La presencia de agua en forma de líquida es un nicho. O representa un nicho o un elemento que compone al nicho. La presencia quizá no de agua líquida, sino de agua en fase de vapor, representa un nicho, es un nicho. A veces una población, una especie, es la fuente de algo, puede ser material o físico, para ser usado por otra especie. Entonces es indispensable la presencia de esa primera especie, y ya hablamos de la especie fundamental. Si esa especie desaparece, el ecosistema colapsa. Es la base de lo que vemos entonces es que parece que la materia, desde un punto de vista físico, la materia y la energía son los componentes de la homeostasis para dar lugar a los procesos, y se requiere entonces una cantidad mínima de materia y de energía para que sobre ella, como fuente de nutrición, por ejemplo, diferentes especies puedan
existir y sobrevivir y reproducirse. Esos son los que conocemos como factores limitantes. Si no los hay, y quizás si no los hay en una cantidad mínima o concentración mínima, no podrá haber organismos. Y desde el punto de vista químico hablamos del reactivo limitante de una reacción, o los reactivos limitantes, dependiendo si se trata de una reacción de orden 1, de orden 2, de orden n. Una reacción de primer orden o de orden 1 es aquella cuya velocidad depende de la concentración de uno de los reactantes. A lo mejor no depende de la concentración de ninguno, entonces sea una reacción de orden 0. Con que haya, no importa cuánto, se da el proceso. Pero a veces depende de uno o de más. Y por ejemplo, con la extinción de alguna especie, ¿se muere el ecosistema o cambia? Si es la especie fundamental, puede dar lugar a la extinción del ecosistema porque se da un efecto dominó. La desaparición de uno fundamental lleva a la desaparición del que depende inicialmente del fundamental. Y si de este secundario depende del terciario, pues si el secundario que depende del fundamental ya no está fundamental, pues también se va a morir y así en cadena. O sea, una reacción en cadena. También se le llama efecto dominó. El colapso de una puede dar lugar al colapso del resto y al colapso final del ecosistema. Puede ser porque se extraiga a esa especie fundamental o porque simplemente se extingue por cambios en el ambiente. Pueden ser cambios naturales o cambios artificiales, es decir, de origen antropogénico, de origen humano. No fue total, afortunadamente, si no, no estaríamos aquí, pero por ejemplo, la caída de un objeto del espacio, la entrada de un objeto masivo de mucha masa del espacio, del espacio, que colisione con la Tierra, como sucedió hace 65 millones de años en Chicxulub, puede dar lugar a la extinción de, por ejemplo, se emite una gran cantidad de polvo por el trancazo y ese polvo puede bloquear la luz solar. Al no haber luz solar, no hay fotosíntesis, que las plantas verdes hoy en día son la base de los ecosistemas, la base de nutrientes de los ecosistemas. La base fundamental es el sol, al menos con los sistemas en los que dependen de la luz, porque hay ecosistemas que no dependen de la luz. Por ejemplo, los ecosistemas que se encuentran en las zonas abisales oceánicas, o las que se encuentran en cavernas, ¿sí?, en el subsuelo, no dependen aparentemente de la luz. Pero los que dependen de la luz, si se bloquea la luz, mueren las de fotosíntesis y eso da un efecto dominó. Los herbívoros no encuentran alimentos, los depredadores de los herbívoros no encuentran alimentos y se da una caída en cascada o efecto dominó de una serie de extinciones. No sucedió de manera total, pero sí es un ejemplo de cómo puede dar lugar la desaparición de las especies fundamentales, dar lugar a la extinción de especies que dependen de las fundamentales. Quizá el colapso último sería si se extingue el sol, y aún así no lo creo, porque hay actividad biológica en las fosas abisales donde no hay luz. Mientras haya calor, mientras haya fuentes de energía, podrá haber al menos la fuerza inicial para que exista vida en un lugar y entonces haya ecosistemas. Bueno, rápidamente es lo que hemos estado hablando. Hay colaboraciones, llamamos simbiosis. A veces hay simbiosis que no son tan bonitas, hablamos entonces de parasitismo. Y así como vemos, puede haber organismos que llegan primero a un lugar, son las especies pioneras, a un lugar. Por ejemplo, hemos mencionado cuando se forman islas en medio del océano por actividad volcánica, pues inicialmente solamente hay material volcánico y quizá caigan ahí algunas semillitas o polen o algún insecto llevado por el viento o flotando en una ramita, y entonces son las especies pioneras que son las primeras que ocupan un lugar, y si hay material y fuentes físicas podrán progresar, sobrevivir, reproducirse, si es que llegan varios, y dar lugar a un nuevo ecosistema. A veces no es necesariamente una isla. En un lugar donde haya una actividad volcánica, inicialmente la actividad volcánica destruye el ecosistema,
pero a su vez lo deja como estéril para el reinicio con la llegada natural de nuevas especies pioneras. Entonces, las que llegan después llegan casi siempre en un orden muy específico. Se ha estudiado eso, es lo que llamamos como la sucesión ecológica. Se puede dar también por actividad humana, que arrasemos y van a llegar nuevos organismos pioneros. A veces llegan organismos a donde ya hay otros organismos en ecosistemas. Se les puede llamar invasores, sobre todo cuando son producto de actividad humana. Por ejemplo, en este continente no había gatos, los trajeron los europeos. En Australia no había ranas, las llevaron los europeos. Y eso generó especies invasivas. Una especie invasiva en este continente muy grave son los eucaliptos australianos. ¿Los qué? Eucaliptos, árboles. Averigüen cuál es la historia del eucalipto en México. Pregunta. Entonces, eso viene con el concepto que viene en el PDF del desplazamiento, ¿no? A ver, ¿sabes? Vamos a una cosa. Retírate el cubrebocas porque si no te entiendo. Que, bueno, eso viene como con el concepto que viene en el PDF del desplazamiento. Sí. Sí, cuando llega una especie a un lugar, a un nicho, y aprovecha mejor los recursos del nicho, da lugar al desplazamiento de la especie original. Y puede dar lugar a la extinción de la especie original. A veces es natural, a veces lo hacemos los humanos. Bien, luego entonces, a todo lo que hay en un lugar son las fuentes de nutrientes o de energía para la supervivencia de especies, ¿sí? Y eso es de manera natural. Son factores, le llamamos los factores. Lo que conforma un nicho son factores vivos, bióticos, todo lo que son seres vivos o sus productos, sus restos. Cuando el organismo muere, un ser vivo muere, se convierte en un factor biótico porque alguien se lo puede comer. Es lo que hacen los hongos, que comen la materia muerta. Los saprófitos comen cadáveres. Lo hacíamos los humanos cuando nos formamos en África, lo dije. Éramos saprófitos, comíamos cadáveres, porque no teníamos garras para cazar y no habíamos quizá descubierto no habíamos inventado las herramientas de piedra. Entonces, competir con leones y hienas, leopardos, estaba medio difícil. Pues no nos quedaba más que comer lo que quedaba. Además, la carne pegada al hueso es la más rica. Sí, ya se habían comido todos los demás, llegamos a comer lo que quedaba. Quizá también lo que pasó, los huesos largos los rompíamos y le sacábamos el tuétano, la médula, altamente rica en hierro y en lípidos insaturados. Y ellos son fundamentales porque las membranas biológicas están formadas por lípidos y son la que le da flexibilidad, fluidez a la membrana celular, y lo que permite entonces que entren y salgan cosas más fácilmente si la membrana es fluida. Si es rígida, se complica su funcionamiento de la membrana ya no solamente como frontera, sino como un medio de comunicación de la célula con el entorno. Es un aspecto molecular del comportamiento de las células fundamental para que funcionen bien, por ejemplo, para que las neuronas funcionen mejor. Entonces pienso mejor si la membrana de mis neuronas es más fluida. Y podrá ser más fluida si me nutro más de lípidos insaturados. Quizá el desarrollo del sistema nervioso humano, de los homínidos en general, se vio empujado hacia el desarrollo de un sistema nervioso más complejo, de una corteza cerebral más eficiente para procesos neurobiológicos como el pensamiento, por la dieta basada en cadáveres, y sobre todo del tuétano, de la médula.
parece haber una relación que explica de dónde viene la estructura del sistema nervioso central humano, en particular de los diferentes homínidos, porque hasta donde tenemos evidencias arqueológicas y paleontológicas y algunos otros restos antiguos de los Cromañón y de los de los Neandertal, es que su estructura social era igual de compleja. Tenían una cultura, y la cultura es producto de esto. Y quizá esto es producto de la dieta esa que mencioné. Hay evidencia que sugiere que así fue. Entonces, con las nuevas dietas que han salido últimamente, ¿podría haber un retroceso en la evolución? Lo veremos dentro de algunos cientos de miles de años. Pero si seguimos aquí. Sí, se afecta diversas funciones biológicas, fisiológicas. ¿Sí? Por ahí los veganos se pueden enojar conmigo, pues la evidencia biológica. ¿Sí? Lo mejor es comer de todo, lo más sano es comer de todo. Cada quien puede tener gustos distintos, pero lo mejor es comer de todo. Y además algunos lo hacen a través de comer complementos alimenticios. Pero son medio veganos tramposos. ¿Sí? Yo respeto, por cierto, hoy tengo un evento donde voy a convivir con muchos veganos. Bueno, es de mi esposa, la voy a acompañar a una actividad, anuncio. Si quieren, se llama el Museo del Ajolote. ¿Sí? Bueno, es hoy, mañana y pasado la noche del ajolote. Y ahí va a estar mi esposa, la voy a estar yo acompañando, a veces no la fuerte está que va a tener ahí. Son cosas de mi esposa y mi hija que hacen, de artesanías. La tragedia de mi esposa es que no le gusta la comida vegana. Dice que se va a llevar sus hamburguesas escondidas o sus tacos de pastor. Bueno, hace poco también leí un artículo donde comparaban cómo la alimentación influía en dos especies de changos. Uno era el aullador y el otro era el mono aullador, sí. Ajá, y la araña, y cómo uno se alimentaba de puras hojas y su cerebro, su corteza del cerebro no se desarrolló bien a comparación de... No es tanto bien, es diferente. No es que unos sean mejores que otros, es que en un nicho encontramos distintos organismos que utilizan que compiten. El nicho no es solamente el lugar, sino lo inmaterial. Cuando hay competencia por lo mismo, cuando ocupan el mismo nicho en cuanto a lo material y lo inmaterial, hay competencia. Puede suceder que en el mismo espacio físico haya varias especies pero usando diferentes cosas. Entonces no están ocupando el mismo nicho, ocupan el mismo lugar, pero en el mismo nicho. Por eso digo que el nicho no es el lugar físico, sino incluso es el lugar físico y el proceso. Cuando dos especies distintas van por lo mismo en el mismo lugar, es decir, el mismo nicho, hay competencia y puede haber desplazamiento y extinción o simplemente una competencia dinámica. Uno domina un tiempo, otro domina otro tiempo. Y ahí se la llevan. Y permanece ese nicho en el ecosistema. Si uno o los dos desaparecen, entonces el nicho está disponible para que alguna otra especie lo ocupe. Puede haber en el mismo lugar dos especies ocupando el mismo espacio pero nichos distintos. Que es hacia allá donde va eso. El problema de la ecología y la evolución es que son, como conceptos, no son simples, son complejos. Y eso hace que a uno se le haga más difícil interpretarlo adecuadamente. Hace poco estaba yo escuchando en TikTok a un chico que lo conozco, es biólogo, pero estaba dando una explicación de la evolución darwiniana errada. Estaba confundiendo la teoría darwiniana con la teoría lamarckiana. Y es biólogo. Aún hay biólogos que no entienden bien a bien cómo interpretar la evolución por selección natural, y también los hay quienes no entienden bien a bien la explicación de cómo son los ecosistemas y todo lo que en ellos sucede. No es sencillo, pero no es imposible. ¿Sí?
Y es en lo que estamos. Ese es nuestro objetivo. Entender esto para poder usarlo. Por entenderlo de la manera más cercana a cómo realmente funciona. Entonces, no hay buenos ni malos en los ecosistemas. No hay mejores ni peores. Hay simplemente algunos organismos que utilizan lo que hay en el ecosistema de una manera y de otra. Y algunos permanecen más, vamos a decir, tienen más éxito que otros. Son dominantes sobre otros, pero no es porque sean mejores. Quizás sean más eficientes, eso sí, para el uso de algunas de los materiales y fuentes físicas. Ahora, eso es en cuanto a los factores. Hay los factores bióticos, todo lo que es de origen biológico, pueden ser los seres vivos, puede ser materia orgánica, como los cadáveres o materia orgánica, pueden ser pedazos de organismos, las ramitas que estuvieron viendo, las hojitas, las agujas, que son las hojas de las coníferas, ¿sí? son factores bióticos que son utilizados por otros organismos. Puede ser hasta por microorganismos, por bacterias. No los vemos, pero ahí están. Tenemos que hacer incluso un momento dado en el cuadrante, tenemos que tomar muestras para luego analizar bajo el microscopio o hacer cultivos en cajas de Petri o en medios líquidos para ver qué microorganismos están ahí viviendo. O sea, porque no vive solamente lo que vemos, también puede haber organismos que no vemos. Además, que también lo mencionamos, hay que hacer análisis químicos. Así como medimos la temperatura, que es un aspecto físico, un factor abiótico, el calor, la luz, el viento, etcétera, todos son abióticos. Los bióticos son todo lo que tenga carbono, todo lo que tenga carbono de origen biológico. Esos son los bióticos. Eso en cuanto al ecosistema natural. En cuanto a los humanos, ya no le llamamos factores, le llamamos recursos naturales. Los recursos naturales son entonces lo que son los factores de los ecosistemas, pero que usamos para nuestro uso, aunque valga la redundancia. ¿Bien? Y entonces hay cosas que son constantes, como el calor, la luz, el viento, ahí están, existen en la Tierra y seguirán aunque ya no haya humanos. Y entonces hablamos ya como recursos, habría de dos tipos: los permanentes o recuperables, a los que llamamos renovables, y aquellos que no se pueden recuperar, que si los usamos y se acaban ya no hay más. Los no renovables. Que son muchos, incluso abióticos, materiales principalmente. Materiales. Por ejemplo, el agua. La cantidad de agua que hay en la Tierra es una, que es la que había cuando se estuvo en el proceso de formación de la Tierra, en las diferentes etapas de formación de la Tierra. Se fue incorporando agua a la masa terrestre. Hay dos hipótesis, que pasa que las dos son ciertas. Cada una tiene con una cantidad de evidencias que las apoyan. Las dos hipótesis son que el agua que hay en la Tierra estaba en la parte de la nube de la cual se juntó el material para formar a la Tierra, junto con carbono, níquel, hierro, etc. Y entonces ya estaba el agua ahí. Y simplemente se juntó y quedó parte en la superficie y parte por debajo de la corteza terrestre, en el subsuelo, vamos a decir. Y la otra hipótesis, no, el agua llegó en un bombardeo de
de otras partes del sistema solar. Por la atracción de la gravedad del Sol, pues la Tierra estaba en el camino y entonces hubo una lluvia de mucho y durante mucho tiempo de material como el de los cometas, porque en los cometas se ha identificado por espectroscopía la presencia de agua. Entonces, el agua llegó de los cometas. Pues también. La diferencia es, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. El agua tiene número atómico 1, el oxígeno número atómico número 8. Esto implica que tiene un protón, y por eso es número 1, y el oxígeno tiene 8 protones, por eso es número 8. Pero en el oxígeno, además de protones, para que haya los 8 protones se requieren los neutrones, que son los responsables de la fuerza E, de que los protones no se separen por repulsión electrostática. Todos tienen carga eléctrica positiva, diría Coulomb, pues no pueden estar juntos, hay repulsión electrostática porque la fuerza de repulsión electrostática es inversamente proporcional a la distancia. Si la distancia entre dos cargas iguales es pequeña, entonces la fuerza es grande, se deberían separar. Bueno, pues no se separan, debe haber un pegamento que mantiene los protones juntos en el núcleo, ¿sí? Y esa es esos son los neutrones. Está en los neutrones esa parte de esa fuerza de mantener los protones juntos en el núcleo. Entonces, normalmente por cada protón hay un neutrón. Entonces, ¿cuántos neutrones habría en el oxígeno? 8. 8 y 8 me da 16, la masa del oxígeno. Entonces, no sé por qué es 15.999, por ahí falta algo, nunca lo he entendido ni me lo han podido explicar. Tampoco lo he leído, no lo he buscado mucho, la verdad, no me importa tanto. ¿Sí? Es por eso que no lo sé, porque hasta el momento no me ha importado y tampoco lo he necesitado. A veces hay cosas que no me importan, pero las necesito y entonces tengo que aprenderlas. En el hidrógeno tiene un protón nada más, necesita neutrones. No, hay un electrón que se suma a la masa del protón y por eso la masa del hidrógeno es 1.00016. Decimos que la masa del hidrógeno es 1. Pero nos hemos encontrado hidrógenos, átomos con un protón, pero de masa 2. ¿Por qué? Porque tienen pegados los protones y neutrón. Su masa atómica es 2. Y de hecho le cambiamos el nombre, no le llamamos hidrógeno 2, sino le llamamos deuterio. Un isótopo, es decir, los átomos, los elementos químicos, o los átomos de cada elemento químico, todos deben tener, para ser el mismo elemento químico, deben tener el mismo número atómico, el mismo número de protones. Pero hemos encontrado átomos del mismo número de protones, pero con diferente masa. Es decir, esos son isótopos. El hidrógeno puede existir en 3 formas isotópicas: masa 1, masa 2 y masa 3, o tritio, porque es un protón con 2 neutrones. La diferencia es que los neutrones se les caen, ¡pac! Ahí van por la vida perdiendo neutrones. Bueno, en este proceso emiten energía, la radioactividad, la energía nuclear. Si no me recuerdo, esos isótopos de hidrógeno son los que se ocupan para las bombas nucleares, ¿no? Bueno, sí, esa sería otra historia, la abordaremos si se puede en otra ocasión. Ahorita lo que quiero terminar, porque ya se nos está acabando la pila del celular, además del tiempo para la clase. Igual pasa con el oxígeno. El oxígeno se puede encontrar en forma de oxígeno 16, pero puede tener más, podemos encontrar átomos de oxígeno con más neutrones. No más protones, como entonces sería otro átomo. Si fuera 9 protones, no sería oxígeno, sería flúor. Si fueran 7, sería nitrógeno. ¿Bien? No. Lo que sí podemos encontrar son 8 protones con 9 neutrones o con 10 neutrones. Y entonces tendremos oxígenos, isótopos 17, 18, etc. Lo mismo pasa con todos los demás elementos químicos. Bueno.
algo que hemos observado es que puede haber agua entonces H2O con hidrógeno, H2O con deuterio y H2O con tritio. Y en la Tierra la hay. Hay agua con hidrógeno, agua con deuterio y agua con tritio. De hecho se llama agua pesada la que tiene estos dos isótopos, porque la masa entonces de la molécula de agua será mayor, por la presencia de más neutrones. Bueno, algo que se ha encontrado también es que hemos encontrado agua, les digo, en cometas. Y hemos encontrado agua en la Tierra. Y hemos encontrado agua en restos de asteroides que están cerca de la Tierra y de Marte. De hecho, están entre Marte y Júpiter, los asteroides. Los cometas provienen de una parte más lejana del sistema solar, que es la nube de Oort. ¿Sí? Entonces, los cometas vienen de la nube de Oort. Nube Oort era un astrónomo danés del siglo pasado, y la nube, y Oort propuso, él sospechaba que los cometas vienen de aquí. Por otro lado tenemos el cinturón de asteroides y la Tierra. Lo que hemos encontrado es que el agua de los asteroides y de la Tierra tiene una proporción de contenido de isótopos diferente a la que se ha identificado en los cometas, porque se ha podido estudiar agua en cometas. De hecho, se han enviado naves espaciales a cometas, ¿sí?, a estudiarlos de cerca. Y hay una diferencia entre esto. Entonces, ¿cómo saber de dónde proviene el agua que hay en la Tierra? ¿Cuándo llegó? ¿Cuando se formó la Tierra o después cuando cayeron los cometas? Porque la evidencia de que cayeron cometas está en la Luna, e incluso algunos quedan algunos en la Tierra. Pueden haber sido cometas o asteroides, dependiendo del tamaño del cráter. ¿Okay? La Luna está llena de cráteres. Marte tiene cráteres también, producto de impacto de material que cayó hace miles de millones de años o quizá más recientemente. Lo que se ha estudiado es el agua que se encuentra en diferentes zonas de la Tierra, ya sea el agua oceánica que está en la superficie y el agua que está por debajo de la corteza. Y el contenido isotópico es diferente. Les voy a proporcionar un artículo, una serie de artículos que uso en el curso de astrobiología para que revisen de dónde tal vez venga el agua en la Tierra. Pero el hecho es que el agua en la Tierra está limitada. No hay más que la haya. Entonces, el agua sería un recurso no renovable, un recurso abiótico no renovable, porque no hay más que la que hay. Entonces, de eso depende, de los factores limitantes, depende qué hay en los ecosistemas, en cada nicho. Y respecto a los humanos, ya no hablamos de factores, sino de recursos naturales, aquellos factores que usamos para alguna actividad. Puede ser desde comer hasta construir ciudades y naves espaciales. Y entonces sean recursos, ya no solamente factores. Y entonces el concepto de recurso es un concepto estrictamente humano, de interés humano, antropogénico. Entonces realicen la actividad que está en el documento titulado RECNAT, ¿sí? Las actividades están aquí descritas. Hay algunas imágenes, por ejemplo, de así es como se producen las plantas en la Estación Espacial Internacional. Y esta foto ya es viejita, es de 2007. Eso la tenían en el Centro Espacial. No, la tenían en Disney World. Ahí fue donde lo vi, la NASA en Disney World, y tomé la foto. Ahí está el registro. Entonces, hay varias, está esta actividad, déjenme ver. Está la actividad en la página 15, que es la última página del documento de Recursos Naturales. Realícenla y nos vemos entonces el próximo lunes. El miércoles no hay actividad porque estamos muertos. Por hoy terminamos.